Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Narugod. El día de hoy un tema que no es nuevo, pero del que sin embargo hace tiempo no hablamos y ha habido actualizaciones, así que atentos. Por cierto, el otro día se me olvidó comentaros que tras casi un año intentándolo conseguí levantar los 100 kilos en press banca, uno de mis mayores logros este año. Seguramente muchos de vosotros tenéis récords mucho mayores y levantáis más peso, pero oye, la verdad es que a mí me hace ilusión, felicítenme y os doy corazón en los comentarios. Del tema del que vamos a hablar hoy son los Kages. Los Kages en el mundo de Naruto y Boruto representan líderes militares, sabios, inteligentes y poderosos, una combinación de todas aquellas aptitudes que hacen al líder ninja perfecto. Durante la historia de Naruto hemos conocido a varios ejemplos de ese tipo de líderes, como pueden serlo Minato, Gaara y un largo etcétera. La cuestión es que generacionalmente hay diferencias entre los Kages de sus respectivas aldeas. Esto se puede ver en la propia Naruto. Los Kages de la época de Hashirama no son iguales a los de la época de Hiruzen, y lo mismo con la época de Kakashi. Sin embargo, independientemente de las diferencias, podemos estar de acuerdo que en la mayoría de casos los Kages siguen siendo figuras poderosas que pueden defender sus aldeas y, dentro de lo que cabe, liderarlas. Sin embargo, esa no parece ser la tendencia actual tras el final de la Cuarta Guerra Ninja, donde en el capítulo 700 del manga vemos una nueva alineación de los 5 Kages, siendo estos Naruto, Gaara, Darui, Choyuro y Kurotsuchi. Si bien en este capítulo final no somos capaces de discernir sus habilidades, pues han pasado aproximadamente 10 años desde el final de la guerra, para eso tenemos la secuela de Boruto, donde los nuevos Kages ponen a prueba sus habilidades y poderes. Por cierto, quizás al principio de Boruto Naruto Next Generations, Naruto Uzumaki es el séptimo Hokage, precisamente el Kage más poderoso de toda la historia, y por tanto una excepción en los niveles de poder actuales. Sin embargo, Naruto no tardaría mucho en caer, siendo sellado por su hijo adoptivo Kawaki. De este modo, Shikamaru Nara es quien ocuparía el puesto de octavo Hokage, siguiendo la tendencia de que los Kages de cada generación van volviéndose más y más débiles. En este vídeo vamos a analizar uno por uno cada uno de los últimos Kages de las 5 aldeas. Para ello vamos a compararlos con sus predecesores, así como los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar, para así dictaminar si están preparados para proteger sus aldeas. Después haremos un pequeño análisis y reflexión sobre lo que esto significa y por qué es así. Si quieres saber si los Kages actuales son una basura, no puedes perderte este vídeo. Como siempre, también os recuerdo que tan solo el 21% de los que veis mis vídeos estáis suscritos, así que si queréis disfrutar de contenido de Naruto semanal, suscribiros, así me ayudáis a llegar a los 200.000 suscriptores, que sería un sueño para mí. Además, según un estudio de la Universidad de Michigan, quien se suscribe a Uchihax aumenta el nivel de su pito en 3 centímetros. ¿A qué esperáis? También me gustaría recordaros que las membresías del canal están abiertas, por lo tanto por tan solo 9 pesos de México podéis haceros miembros del canal, así obteniendo insignias y emojis personalizados, al mismo tiempo que me ayudáis a seguir con el contenido para todos. Por 29 pesos tendréis un saludo en cada vídeo, si os apuntáis al nivel Hokage dentro de miembros. Bueno, para comenzar vamos a definir más calmadamente lo que sería un buen Kage, expandiendo lo que he explicado al inicio del vídeo. Para mí, primero de todo, un Kage debe ser un buen líder, lo que implica un estilo de liderazgo eficiente que haga que los ninjas a su mando puedan seguirlo, ya sea por carisma o sabiduría. A la vez, el líder debe ser mínimamente inteligente como para gobernar bien a sus ninjas, y además, esto no es suficiente, sino más que un Kage estaríamos hablando de un buen político. Por tanto, un Kage debe ser también poderoso, debe poder derrotar a la mayoría de amenazas que puedan cernirse sobre su aldea, por tanto debe ser el ninja más poderoso de la misma, o al menos uno de los más poderosos. De esta manera, el Kage en cuestión es un ninja que marcará una generación, y será recordado por sus logros. Bajo mi punto de vista, esos son los requisitos que reúne ser un buen Kage, aunque obviamente en la propia Naruto no todos los líderes cumplen con eso, pues también conocemos malos líderes durante el manga original, por ejemplo como Hiruzen, quien tuvo al final demasiados problemas en su aldea por tener falta de personalidad y por dejarse ningunear por Danzo. Ahora bien, vamos a analizar a los Kages que tenemos en la época de Boruto. Primero de todo comencemos con Shikamaru Nara, el octavo Hokage.
De él ya hablamos en un vídeo individual cuando salió el primer capítulo de Boruto To Blue Vortex, donde fue revelado que tras el time skip de Boruto, Shikamaru fue el sucesor de Naruto Uzumaki bajo el manto de Hokage. Indiscutiblemente Shikamaru es un tipo con carisma y sabiduría, es un ninja de alto rango que todo el mundo en la aldea de Konoha confía en él, con grandes logros como derrotar a un Akatsuki o su brillante actuación en la Cuarta Guerra Ninja. En ese sentido, Shikamaru es un buen líder, aunque por algún motivo Kishimoto en Boruto quiere hacerlo parecer un tipo irascible y en ocasiones hasta estúpido. Pero bueno, en teoría Shikamaru es inteligente. Aún y todo, en lo que a niveles de poder respecta, Shikamaru nunca ha sido un tipo que destacase como alguien poderoso. Incluso en Naruto chiquito, Shikamaru no era rival para personas de su misma generación, como Neji, Sasuke o Gaara. De adulto Shikamaru debe tener un nivel de combate de un Jonin experimentado, sin embargo eso se aleja bastante de la grandeza que podían tener los Hokages anteriores. Ya no vamos a comparar a Shikamaru con Hokages como Naruto y Hashirama, quienes básicamente eran dioses que estaban fuera de la escala de poder, pero si comparamos a Shikamaru con Tobirama, Minato, Hiruzen, Kakashi y Tsunade, puede verse perfectamente que Shikamaru no tendría nada que hacer contra ninguno de ellos. Muchos diríais que con preparación previa, Shikamaru gana por su gran inteligencia, pero recordemos que personajes como Minato, Tobirama y Kakashi también son absurdamente inteligentes, no es que Shikamaru sea el primer Hokage con 2 neuronas. En cuanto a las amenazas que han atacado Konoha en la historia, Shikamaru no hubiera podido derrotar a enemigos como Orochimaru, Obito con el Kyuubi o Pain. En lo que a combate se refiere no habría sido demasiado eficaz. Eso sí, debo romper una lanza a favor de Shikamaru y decir que su gestión de ninjas y estrategias sería muy buena. Y sí podría hacer ciertas cosas que los demás Hokages no podrían. Al César lo que es del César. Continuamos con la cuarta Tsuchikage, Kurotsuchi. Esta mujer es posiblemente uno de los Kages más odiados y realmente casi nunca he escuchado a nadie hablar bien de ella. La verdad es que tiene una actitud bastante desagradable, para qué vamos a mentirnos. Como sea, esta Kage tiene el Kekkei Fusión, con el cual puede inmovilizar a sus oponentes como lo intentó hacer con Kabuto Yakushi en la Isla Tortuga gracias a su Kal. También puede rodear sus puños y demás con elemento roca y potenciar la fuerza de sus golpes, teniendo un poder físico para nada despreciable. Realmente si comparamos a Kurotsuchi con Onoki no hay por dónde cogerla. Onoki era uno de los ninjas más experimentados que hemos conocido en toda la serie, siendo capaz de usar el Kekkei Tota del Jinton, uno de los elementos más peligrosos de todos, siendo Onoki capaz de sorprender a Madara en varias ocasiones. En este sentido Kurotsuchi se queda bastante atrás de sus predecesores, tan solo pensad en el segundo Tsuchikage, Mu, quien podía dividirse, volar, usar Jinton y hacerse invisible. Ahora vamos a comparar a Kurotsuchi con las amenazas potenciales que ha tenido la aldea de la roca. Kurotsuchi no podría derrotar a un ninja renegado como por ejemplo lo es Deidara, quien realmente era bastante fuerte aunque no lo parezca. Si ponemos a Kurotsuchi en lugar de Onoki en la Cuarta Guerra Ninja, dudo mucho que ésta pudiera pelear contra antiguos Kages y menos contra Madara Uchiha, por tanto considero que es un gran downgrade para la aldea de la roca. En cuanto a capacidad de liderazgo y carisma, es una persona bastante desagradable y que no transmite en absoluto ganas de seguir sus órdenes, la verdad. Tranquilamente estamos ante uno de los peores Kages de la historia. Aún así Kurotsuchi no lo hizo nada mal peleando contra Kinshiki Otsutsuki, alguien que había dado pelea a Sasuke previamente, y la Tsuchikage fue capaz de encajarle un golpe además de usar su Kekkei Genkai para conseguir inmovilizarlo. La verdad es que se me hace raro que por momentos Kurotsuchi sea tan débil y por otros momentos pueda darle peleas a un Otsutsuki. Los niveles de poder estuvieron medio raros ahí en Boruto. Proseguimos con Darui, el quinto Raikage. En este caso a este personaje hemos podido verlo un poco más de cerca durante Shippuden, siendo Darui la mano derecha del cuarto Raikage. Durante la reunión de los 5 Kages, Darui fue capaz de encajar un jutsu de Suiton y Raiton combinados contra Sasuke, siendo capaz de hacer retroceder al Uchiha. Posteriormente derrotó a Suigetsu Hozuki sin gran dificultad, alguien que tenía un nivel de Jonin poderoso. En la Cuarta Guerra Ninja es donde Darui más brilló, pues fue capaz de hacer frente a Kinkaku y Genkaku y encima de derrotarlos momentáneamente, mientras estos utilizaban las armas legendarias de Rikudo. Darui es poseedor del Kekkei Genkai Tormenta, además también posee el tatuaje del tercer Raikage en su hombro, lo que le da el permiso a utilizar el Relámpago Negro, la variante más poderosa del elemento rayo, como vimos en la Guerra Ninja. La personalidad de Darui es bastante calmada, un tipo tranquilo y reflexivo, pero al mismo tiempo duro si es necesario. De este modo Darui puede ser un líder carismático, además que incluso diría que es menos impulsivo que su antecesor el cuarto Raikage. De este modo quizás hasta toma mejores decisiones que este.
En cuanto al poder, Darui es cierto que es más débil que sus dos antecesores, pues el cuarto y tercer Raikages eran los más rápidos de su época y tenían la piel muy dura, sobre todo el tercero. Sin embargo, Darui desde joven era un ninja muy poderoso, ya vimos cómo hizo frente a Sasuke en la reunión de los 5 Kages. Sobre las amenazas de su villa, Darui de hecho ya enfrentó a los dos criminales más peligrosos de su historia, y de hecho peleó muy bien contra ellos en Edo Tensei, los hermanos Oro y Plata. Todo esto fue antes de ser Raikage siendo joven, pero suponemos que más de 10 años después en Boruto, Darui es más poderoso, pues incluso en su físico podemos notar que está mamadísimo. En Boruto fue capaz de pelear bien a Taijutsu contra Momoshiki, usando su espada para arrinconar al príncipe conejo junto a Naruto. En este caso Darui sí que es más débil que sus antecesores, pero creo sin dudas que es un buen Raikage que puede defender su aldea y merece su título sin dudas. Seguimos en este caso con otra decepción entre los Kages nuevos. Os voy adelantando. Chojuro en Shippuden era el asistente de la quinta Mizukage y uno de los 7 espadachines ninja, aunque su personalidad distaba mucho del resto de espadachines de Kirigakure. Hay que decir que Chojuro no lo hizo mal en la reunión de los Kages, golpeando el Susanoo de Sasuke con su Hiramekarei expulsándolo de la sala. Incluso en la guerra partió a la mitad a Zetsu Negro con su espada. Como líder, Chojuro es un tipo con una personalidad bastante blanda e insegura. En este sentido creo que es el Kage menos carismático de todos. En cuanto a poder, Chojuro no es que sea débil, sin embargo tampoco llega a los talones a Mizukages anteriores como Yagura, Gengetsu Hozuki o Meiterumi, quienes tenían de sobra el nivel de un Kage. Chojuro lo pasó relativamente mal en el arco de la excursión a Kirigakure en Boruto. A fin de cuentas los enemigos eran adolescentes y no eran tan poderosos, lo cual me parece un poco ridículo para un Mizukage. Al igual que sucede con Kurotsuchi, Chojuro fue capaz de dar un poco de pelea a Kinshiki Otsutsuki. Repito que esta pelea me resulta bastante rara, pues a veces parece que Kurotsuchi y Chojuro no tengan nivel Kage, sin embargo aquí pueden darle pelea a alguien como un Otsutsuki que peleó contra Sasuke previamente. Es como fuck, ¿qué pasa con estos niveles de poder? Para finalizar con el análisis de los Kages nos queda Gaara del desierto, el quinto Kazekage y ex Jinchuriki de Shukaku. Gaara en este caso será la excepción entre los 5 Kages, pues lleva siendo Kazekage desde aproximadamente los 15 años, siendo un genio de nacimiento y poseyendo el Kekkei Genkai magnético heredado de su padre Rasa, quien por cierto fue cuarto Kazekage. Gaara por tanto lleva más de la mitad de su vida ocupando el cargo, y sin dudas es un líder que con el tiempo se ha ganado el amor de su aldea, pues al principio era percibido como un monstruo y un peligro. Sin embargo, tras su pelea con Deidara y todo, ya era alguien querido al que los aldeanos apreciaban. Si hablamos de poder y lo comparamos con sus antecesores, Gaara de hecho ya derrotó a su padre en un combate 1 vs 1 con bastante facilidad en la Cuarta Guerra Ninja. Incluso llegó a derrotar al segundo Mitsukage, aunque con ayuda. Recordemos que Gaara ahí tan solo tenía 17 años, lo cual me parece un gran logro. En su combate contra Madara, Gaara perdió completamente, pero la verdad es que peleó al nivel del resto de Kages, pese a ser solo un joven de 17 años, no se quedó atrás en lo absoluto. Históricamente el tercer Kazekage es considerado el líder de la arena más poderoso, sin embargo yo me atrevería a decir que Gaara ya lo superó, posicionándose así como el Kazekage más fuerte de todos. Incluso en el combate contra Momoshiki fusionado, Gaara fue quien más aguantó comparado con los Kages actuales. Sin dudas Gaara es un buen Kage, pues incluso es bastante inteligente. Ya habiendo analizado a todos los Kages aldea por aldea, ahora quiero dar mi punto de vista sobre ellos, tal y como pone en el título del vídeo. ¿Los Kages actuales son basura? La verdad es que si comparamos a la mayoría de ellos con sus predecesores, es evidente que hay un gran downgrade de poder, tan solo Gaara se salva. Si vamos a los niveles de poder, en la época de Shippuden varios de ellos se considerarían nivel Jounin alto sin llegar siquiera al rango Kage. Obviamente me estoy refiriendo a Chojuro, Shikamaru y Kurotsuchi. Gaara, como ya he dicho, está a la altura de su título, y Darui, pese a no ser tan fuerte como otros Raikages, sí que tiene el nivel Kage merecido, vistas sus hazañas. Dicho esto, no me arriesgo al decir que nos encontramos ante la generación de Kages más débiles de toda la historia del mundo ninja, pues incluso aunque Gaara sea poderoso, tampoco es nada fuera de lo común. Si vamos a la época de Shippuden o algo, todos eran igual o más de poderosos. Los Kages podían pelear de tú a tú contra los Akatsuki, sin embargo ahora se sienten como cualquier cosa menos poderosos, parecen simplemente Jonins con un sombrero. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? La respuesta es quizás más fácil de lo que parece e incluso se dice en el propio anime de Boruto. En la época de Boruto está la mayor escasez de ninjas de toda la historia. No solo muchos murieron en la Cuarta Guerra Ninja, sino que tras conseguir la paz mundial gracias a los esfuerzos de todas las naciones y de Naruto, ya no hay guerras para las que prepararse.
Por así decirlo, en la época donde Naruto era pequeño, aunque no tuvieran guerra como tal, la tercera guerra ninja había sido hace relativamente pocos años, y las naciones no estaban aliadas con nadie. Por así decirlo, el mundo ninja estaba como en una especie de guerra fría, si lo comparamos al mundo real, donde una tensión constante acechaba y cualquier despiste podría suponer el inicio de una cuarta guerra ninja. El ataque del sonido y la arena a Konoha durante los exámenes Chunin tranquilamente hubiera podido dar comienzo a una nueva guerra. Sin embargo, como Orochimaru también mató al Katsekage Rasa y manipuló a la arena traicionándolos, imagino que finalmente se hizo un tratado de paz entre la arena y Konoha. Además de que Konoha logró atajar rápido la amenaza de la invasión enemiga. Sin embargo, ese constante estado de alerta por parte de las naciones hacía que estar preparado fuera necesario y hubiera que tener ninjas poderosos a su disposición. En este caso, en Boruto tenemos un claro ejemplo. Cuando Ishiki Otsutsuki invade Konoha en busca de su vasija Kawaki, se menciona que Konoha tiene muy pocos efectivos a su disposición, pues a fin de cuentas los últimos años no ha sido necesario que hubiera tantos ninjas, pues la amenaza de guerra era nula. El hecho de que Naruto y Sasuke fueran tan absurdamente superiores al resto de ninjas en el mundo también hacía que la guerra no fuera una opción, pues se sabe que ellos podían arrasar prácticamente todo el continente si querían. En la cuarta guerra ya vimos el poder destructivo que estos dos manejaban después de recibir el power-up de Rikudo Sennin. Incluso el poder de los Biyus es ridículo ante ellos dos. Por todas estas razones es que los últimos años no ha tenido sentido que nuevos ninjas poderosos aparecieran, pues no solo había paz, sino que además una guerra hubiera significado que Konoha podía aplastarlos a todos. También, gracias a las nuevas tecnologías, la seguridad es mucho más fácil. Por ejemplo, con el brazo robótico inventado por Katasuke, ya no es necesario aprender los jutsus por sí mismo. Con usar la herramienta cualquier ninja podría usar un Rasengan. También, según se dice, las aldeas ninja tienen menos presupuesto para su defensa, ya que como vengo diciendo desde hace rato, ya no es necesario tener tantos ninjas. Un indicio de esto es, por ejemplo, que Konoha ya no tiene el clan Yamanaka en la membrana de detección como en la época de Shippuden. Ahora hay un sistema de registros de chakra más automatizado y más primitivo que permite que no haya tantos ninjas vigilando la aldea, y es cierto que Ino Yamanaka está al tanto de ello, pero bueno, esto lo explica Inojin Yamanaka poco antes de que Kawaki intentase huir de Konoha en Boruto. Por tanto, es evidente que las aldeas tienen menos recursos para protegerse. De este modo tiene todo el sentido del mundo que si viviendo en una época de paz, con más tecnología, menos peligros y menos presupuesto para defensa, haya menos ninjas y que además estos sean más débiles de lo que eran antes. Esto mismo también afecta a los Kages. Si los ninjas en general son más débiles, los propios Kages también serán más débiles que sus antecesores. Personalmente a mí no me gusta demasiado esta idea, sobre todo yendo atrás en el tiempo tenemos a ninjas legendarios como el tercer Raikage o Tobirama Senju, curtidos en batallas y con una personalidad más seria y dura, acorde a su época. Sin embargo, nos guste más o menos, la debilidad de los ninjas actuales es algo bastante realista dentro de lo que cabe. En el mundo real pasa algo similar. Seguramente nuestros abuelos, que vivieron en épocas de guerra, hambre y demás, eran gente mucho más ruda, capaz de soportar situaciones difíciles y altas cargas de trabajo sin quejarse tanto. Sin embargo, los jóvenes de hoy en día somos más vulnerables precisamente porque nos ha tocado vivir en una época con muchas más facilidades. Ojo, no estoy criticando este hecho, al final cada uno le toca vivir en la época en la que le toca, con sus implicaciones, y cada momento tiene sus propias dificultades o maneras de vivir. Pues en el mundo de Naruto pasa exactamente lo mismo. En este sentido, Kishimoto ha hecho un buen reflejo de la realidad con el desarrollo del mundo ninja que creó. Las 5 grandes naciones se crean después de la época de guerra entre clanes, donde los niños morían en guerra, la época de Hashirama y Madara. Después poco a poco se va consiguiendo más estabilidad tras varias guerras, llegando a la época de Naruto chiquito, donde a pesar de que no hay paz total, la gente vivía bastante bien. Finalmente llegamos a la época de Boruto, donde las guerras han terminado del todo y cada vez hay menos ninjas. La comodidad de la paz, la globalización y las nuevas tecnologías hacen que sea más cómodo vivir. Tal y como dice una famosa frase, tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Al final, esto es un ciclo que siempre se va repitiendo, tanto en la vida real como en el mundo de ficción creado por Masashi Kishimoto. Personalmente, aunque sea realista, creo que parte de la esencia y la gracia de Naruto era que hubiera ninjas malvados, países enemigos como Kirigakure o la arena, y que hubiera terroristas como Akatsuki y la aldea del sonido. Todas esas facciones le daban un gran world building a la serie y alimentaban el lore de la misma. A mí al menos era algo de lo que más me gustaba de la Naruto original y Shippuden.
Ahora vamos con lo más importante. ¿Qué pensáis vosotros? Dejad en los comentarios qué os parece el nuevo mundo ninja, los Kages actuales y si creéis que están a la altura. Si os ha parecido que he menospreciado algún Kage como Shikamaru o lo que sea, yo os voy a leer vuestros comentarios, siempre con respeto. Hasta la próxima y adiós.